La segunda parte de este espacio. Saludo con gusto a nuestros invitados. El día de hoy le doy la bienvenida al director de Educación Futura, Eric Juárez Pineda. Con el gusto de saludarte, Eric, y a nuestro compañero analista de Mega Noticias, Eduardo Manzanares. Lalo, con el gusto de saludarte nuevamente. Bienvenido a este espacio. Bueno, vamos arrancándonos. Y les pido una opinión de un minuto 30 para escuchar sus opiniones sobre los temas, en este caso la educación. Coincidimos, me parece que es el punto en el que vamos a coincidir, que hace falta más tecnología actualmente en la educación. Y cuando me refiero a la tecnología es hablar de la Internet, el acceso a la Internet en las escuelas del país. ¿Por qué los gobiernos? Hace un momento escuchaba una opinión, me decía, es que es demasiado, muy caro poderle poner internet y computadoras, crear toda una estructura de docentes, de escuelas, de expertos que puedan mantener este programa basado en tecnologías de la información. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se puede? ¿Qué nos impide? ¿Qué le ha impedido a los gobiernos? Con el gusto de saludarte, empiezo contigo. Eric, adelante. Muchísimas gracias. Pues más que el gasto que se ha tenido a lo largo de los últimos gobiernos en materia de tecnología, recordemos en sexenios pasados, por ejemplo, los programas Enciclomedia o los programas donde se entregaban computadoras y tablets a los alumnos, que fueron pues gastos muy importantes, por ejemplo, en Enciclomedia, que fue por más de 4,786 millones de pesos, es cómo se están usando, es decir, se está gastando de manera importante o se ha gastado de manera importante, pero pues no se han llegado a los objetivos o no se han usado como se deberían usar. Las herramientas tecnológicas no nada más son en sí pues algo que nos va a brindar mayor educación o mayor capacitación, sino que pues nos estará ayudando pues justamente a la formación de las y los alumnos. También tenemos digamos, rezago importante en la formación de los docentes en esta materia y pues que deberíamos de atender desde la formación inicial de los mismos y que bueno, pues no se ha hecho el esfuerzo apropiado para todo ello. Oye, Eduardo, bien decíamos en el sexenio de Fox, me parece que esto es de Enciclomedia. Yo recuerdo estos pizarrones electrónicos muy padres, muy dinámicos, muy interactivos, pero realmente pues esto nunca se supervisó. Ya Eric comentaba, equipo que se compró, las tablets, y nadie supo pues si funcionaron o no funcionaron, Eduardo. Así es, te saludo Eric, te saludo Gabo, qué gusto poder estar aquí compartiendo opiniones. Mira, en el tema de la tecnología educativa, Gabriel, no es nada más equipar los salones con computadoras y con internet. De hecho, la computadora y el internet por sí solos no mejoran la educación en ninguna parte del mundo. Aquí lo que necesitamos es alfabetizarnos de manera digital. Y lamentablemente se está viendo como un gasto hacia la educación. La educación y salud no se gasta, se invierte. Y todo lo que se invierte se le debe sacar un provecho. Ahora bien, hay paralelismos al interior de la tecnología educativa. ¿De que sirve para mejorar los aprendizajes de los estudiantes? Desde luego que sirve, ha quedado demostrado científicamente. Sin embargo, no es la panacea. Si no, no tendríamos premios Nobel desde nunca. Y muchos de nosotros, yo me incluyo por lo menos, yo aprendí a utilizar la computadora después de que salí de la universidad. Entonces, imagínate cómo estamos en el tema de la educación y de la tecnología educativa. ¿De qué sirve? Claro, pero de nada sirve tener computadora. Hoy los niños tienen un teléfono celular conectado a la red, ya sea al internet de la escuela o bien a través de los datos que le compran los papás. Pero ¿de qué sirve si el maestro no le permite al estudiante utilizar la tecnología para que mejore su aprendizaje? Es decir, no estamos capacitando a nuestros docentes para que a su vez utilicen la tecnología para que los niños, los jóvenes, aprendan de la manera en que quieren aprender, utilizando la propia tecnología. Yo les pregunto a los maestros de México, ¿saben lo que es el conectivismo? Y lo más seguro es que la respuesta que me digan que es no. Y todavía estamos malinterpretando el constructivismo en nuestro país. Entonces, tenemos un serio problema de rezago educativo, pero también de rezago en la capacitación docente, Gabriel. Ahora,
en este contexto que están poniendo ambos, la pandemia jugó un papel importante. Primero, pues nos vino a dar un golpe a todos, como padres de familia, como docentes, estudiosos, académicos. Nos dimos cuenta de lo difícil que es estar aislados y poder seguir con nuestra vida, en este caso con la educación. Pero por otro lado, también la pandemia disparó el desarrollo de las tecnologías y creo que si no hubiera sido por la pandemia estaríamos todavía mucho más retrasados de cómo estamos. Y aquí va el tema. ¿Qué tanto podemos aguantar la educación en México? ¿Qué tanto puede aguantar, teniendo en cuenta que es muy limitado el uso de la tecnología en las escuelas, Eric? El programa Aprende en Casa, que surgió a raíz de la pandemia y que trató de llevar justamente lo que se veía en el aula a las casas por medio pues, de diferentes medidas tecnológicas, reveló una gran desigualdad, o la gran desigualdad que ya estaba, pero que no era tan evidente sobre el sistema educativo nacional y sobre pues nuestras casas, nuestras escuelas, nuestra sociedad. Por ejemplo, no era lo mismo una familia con 3 niños o 3 personas menores en edad escolar, donde solamente tenían una televisión, un celular y en todo caso una computadora conectada a internet, en el mejor de los casos, porque había nada más casos donde solamente había un teléfono que podían conectarse a internet y eso a veces. Y por el otro lado, pues había niñas y niños pues que sí tenían computadora, tablets, conexión ilimitada a internet, etcétera, y que podían acceder bien al ejercicio, el derecho a la educación. Esto que vimos en la pandemia, pues justamente nos trajo pues al debate público, pero también al debate sobre la formación docente y al debate sobre lo que se gasta en educación, la importancia de las herramientas tecnológicas para desarrollar todo ello. En ese ciclo escolar, más de 1.9 millones de niños en educación básica, pues no tuvieron las mismas condiciones y esa desigualdad y esa disparidad que tuvimos al ejercicio de la educación, pues se fue reflejando años después. Ahora las generaciones que empezaron a estudiar durante pandemia, no tenían estas herramientas tecnológicas, pues tienen disparidad muy grande con aquellos niños que sí, pero no nada más son las herramientas tecnológicas, también los aspectos socioemocionales, de convivencia, etcétera, se dispararon de manera increíble, donde vemos estas desigualdades tremendas y que bueno, la pandemia y todos los programas alrededor de ello, los programas educativos alrededor de ello, nos lo vinieron a revelar. Todavía tenemos una deuda muy pendiente con aquellas generaciones que iniciaron con esa precariedad y que hoy en día, 3 o 4 años después, pues no logran adaptarse de manera completa al sistema educativo, pues por este rezago que tuvieron de un inicio. Claro. Oigan, denme oportunidad de ir a la pausa. Regreso contigo, Eduardo, y me gustaría preguntarles, bueno, está empezando un nuevo gobierno, por cierto, un gobierno que se ha planteado con una presidenta científica, académica, doctora en ciencias. No sé qué se ha planteado. Hemos estado tan ocupados discutiendo que la reforma judicial, la supremacía constitucional y la educación. ¿Qué se ha escuchado? ¿Qué se sabe? ¿Ustedes cómo observan este gobierno? Regreso en un momento, vamos a la pausa y regresamos. Contigo, Eduardo Manzanares, cuéntame, a ver, hemos estado platicando un poco de pues la falta de inversión, la falta de seguimiento, de supervisión, la formación docente en términos del uso de las nuevas tecnologías de la información, las llamadas TICs. ¿Qué se observa en este nuevo gobierno? Hemos estado tan ocupados discutiendo sobre la reforma judicial y otros temas, la inseguridad, que pues realmente sí el tema educativo ha quedado como muy de lado. ¿Qué has observado, Eduardo? Sí, Gabriel, déjame nada más rápidamente, discrepo un poco de ti porque la pandemia no disparó el uso de las tecnologías educativas o las nuevas tecnologías para la educación. Lo que hizo la pandemia fue que se empezaron a usar. México es pionero en la educación a distancia. Primer país en toda Latinoamérica en transmitir una clase, fue una operación, fue una cirugía que se transmitió vía satélite. Entonces, aquí estamos hablando que México tiene mucho camino recorrido. El problema es que
pues gobiernos van, gobiernos vienen y todo eso se queda estancado y se nos olvida. Pero bueno, a la pregunta que tú me haces, Gabo, con Mario Delgado al frente de la Secretaría de Educación, dudo mucho que las cosas vayan a ser diferentes. La Secretaría de Educación en nuestro país ha sido históricamente utilizada como un trampolín político y como un botín político de la mano de los líderes sindicales, llámese Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación o bien la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, mientras la tengan secuestrada la educación, mientras no se ponga el aprendizaje al centro. Yo no sé si te lo he comentado antes, Gabriel, yo veo la educación como un banco de 3 patas, en donde la base del banco es el aprendizaje del estudiante. Una pata es el estudiante mismo, la otra pata es la institución educativa y todos los componentes que hay al interior de la misma, y una tercera pata que son los padres de familia. Cuando tú tienes un banco de 3 patas y le quitas una, pues simplemente se cae. Entonces, aquí no es de que si poner al alumno en el centro, a ver, tú pones el aprendizaje al centro, que es lo que todos los maestros deseamos, que nuestros alumnos aprendan. Entonces vamos a poner el aprendizaje al centro y vamos a fortalecer cada uno de estas patas del banco para que no se caigan. Si alguno tiene un pequeño desnivel, pues ¿qué es lo que le haces? Le pones un calzo y de esta manera lo empiezas a nivelar. Y lamentablemente no le veo mucho futuro a la educación en México con Mario Delgado al frente, aunque la presidenta sea científica, aunque sea doctora en ciencias, aunque venga de las mejores instituciones del extranjero. ¿Por qué? Porque la educación en México no les interesa, pues. Ya, pesimista, señor Manzanares. Eric, ¿tú cómo observas este nuevo gobierno que está arrancando ya en términos educativos? Mira, más allá de las reformas educativas, son las y los docentes quienes sostienen el sistema educativo. Si no se atiende como prioridad la formación y la profesionalización del magisterio, difícilmente podemos atender estos rezagos. La presidenta dio algunos puntos sobre hacia dónde iría la educación. En primer lugar, por supuesto, dijo pues continuar con el modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Aquí yo sí apostaría por esta continuidad. Por muchos años, investigadores, analistas y la experiencia internacional ha señalado que para que una reforma educativa tenga efectos, de verdad, efectos palpables, debe de ser un proyecto a 10, 15 o 20 años. Si bien esta reforma educativa no es, digamos, la mejor que tenemos, sí debemos de luchar desde el magisterio, desde los medios de comunicación para fortalecerla, para fortalecer aquello que sí funciona, como por ejemplo conectar con problemas del contorno, donde involucrar más a los alumnos para atender a la comunidad, donde atender los grandes problemas nacionales. Hay otras cosas que sí son muy preocupantes, por ejemplo, la reanudación del discurso de la permanencia del magisterio. Este esquema con el que se peleó durante el gobierno del sexenio de Felipe Calderón, ahora lo traen, de Peña Nieto y toda la evaluación docente ahora lo traen. Eso es preocupante. Sin embargo, creo que debe de haber continuidad, al menos en los planes y programas de estudio, pero sí fortalecidos, por supuesto, para que tengamos digamos, ver los resultados. Cada 2 años, 3 años vemos los resultados de la prueba PISA y decimos, siempre estamos reprobados, pero pues también tenemos al menos unos 40 años que con cada sexenio que pasa tenemos una reformitis, la reforma del artículo 3 de la Constitución y sus leyes secundarias. Creo que si no hay continuidad en esto, no veremos ni a mediano plazo ni a largo plazo pues resultados muy palpables. Y los otros puntos que dijo la presidenta durante su toma de protesta al gobierno, pues creo que son entendibles y atendibles, pero siempre la pregunta es cómo se van a desarrollar, por ejemplo, el fortalecimiento de la educación media superior, a las universidades, a las escuelas de tiempo completo y también con qué recursos. Creo que el factor de los recursos asignados por la Secretaría de Hacienda sí es muy importante tomarlo en cuenta, pues justamente para ver estos resultados o estos posibles resultados. Sí, me parece que este tema de fortalecer al magisterio y profesionalizarlo va a ser clave independientemente de los gobiernos vayan, gobiernos vengan, planteen una reforma o una contrarreforma, un programa educativo. Si hay un buen maestro profesional, más allá de un maestro, que ustedes bien conocen lo que es la palabra mentor,
me parece que un mentor es lo que se necesita. Y bueno, ya no ahondamos en los niveles educativos, pero yo inclusive también me quedaría con el tema de las universidades, este programa del gobierno federal tan cuestionado, que ahí queda también. Vamos a ver cómo se empieza a tratar de fortalecer. Y sí, como bien dices, Eduardo, coincido, la parte de Mario Delgado, ¿no? Brincó cuando se anunció el gabinete. Pues a ambos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eduardo Manzanares, como siempre, muchísimas gracias. Y a Eric Juárez Pineda, también gracias, Gabo. Agradezco que hayan estado con nosotros. Por supuesto que a usted por haber estado con nosotros.